Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con lo que es una corriente alterna. Bueno, más específicamente, vamos a estar utilizando senoidales, pero es muy importante identificar lo siguiente. Cuando nosotros habitualmente hablamos de una forma de onda alterna, nosotros automáticamente relacionamos eso a una senoidal, que es la que tenemos aquí. Sin embargo, cuando hablamos de formas de onda alterna, lo que nos indica es que esta señal va cambiando de polaridad, es decir, en un lapso de tiempo es positivo y en otro lapso de tiempo es negativo. Entonces, por eso, si miramos esta forma de onda cuadrada, esto cumple con la definición de una forma de onda alterna, porque aquí es positivo y aquí es negativo. Lo mismo está triangular. Sin embargo, estas no son senoidales. Entonces, es muy importante remarcar eso. Una forma de onda senoidal, aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces, podemos decir que es una forma de onda alterna, pero al hablar de una forma de onda alterna no solo corresponde a una senoidal, sino también a varios. Por ejemplo, si yo tengo esta forma de onda. Esta es una senoidal, nosotros vemos que aquí es una senoidal, pero esta no es una alterna, porque siempre está siendo positivo. No tenemos nada aquí en la parte negativa, entonces por eso no es una señal alterna. Senoidal, pero no alterna. Entonces es muy importante que identifiquemos esta diferencia. Aquí tenemos una gráfica de una forma de onda senoidal. Entonces la idea es ir identificando, ¿verdad? Ciertos parámetros. Una forma de onda senoidal se puede decir que es periódica. Cuando hablamos de formas de onda periódica, nosotros estamos refiriéndonos a que tenemos una forma que se va repitiendo. Por ejemplo, esta forma de onda cuadrada, si nosotros en este caso está dibujado hasta un cierto valor, pero si nosotros ampliamos esto, se iría repitiendo de esta manera. Entonces, esta forma de onda cuadrada es una forma de onda periódica porque va repitiendo la misma forma. No necesariamente una forma de onda periódica tiene que ser alterna. Por ejemplo, si yo tengo esto es periódico porque se va repitiendo, pero no es alterna porque siempre es positivo. Entonces, esos son los conceptos que debemos manejar bien. Entonces, una senoidal es alterna porque aquí es positivo y negativo, o en este caso, ¿verdad? Una senoidal es alterna y es periódica porque se va repitiendo. Aquí nosotros completamos un ciclo y aquí otro. Cuando hablamos de ciclo sería el, el punto en donde completa el dibujo y empieza a repetirse, ¿verdad? Entonces aquí yo valgo, o sea, estoy aquí, cero, y voy subiendo el valor. ¿Dónde vuelvo a hacer eso? Aquí. Está en cero y vuelvo a subir el valor. Quiere decir que aquí completó un ciclo. No necesariamente tengo que empezar desde cero. Puedo empezar, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿dónde se vuelve a repetir eso? Aquí. Y ahí completó un ciclo. Entonces, por eso tenemos aquí indicado, nos dice T1, T2 y T3. Entonces, si nosotros agarramos este punto, debemos identificar dónde se repite y es aquí y ahí completa un periodo. Pero si yo escojo esta parte más alta, entonces, ¿dónde vuelvo a repetir esta parte más alta? Aquí. Entonces, ahí completo. Entonces, en este caso, se escogió este punto y se identifica dónde está de nuevo. Entonces, la idea es que si nosotros tomamos un punto e identificamos dónde se vuelve a repetir, nosotros restamos esos valores y tenemos el periodo. Entonces nosotros podemos escoger de cualquier parte de la senoidal. No necesariamente debe ser aquí desde cero. Si nosotros hacemos una resta entre este valor y este valor, y luego hacemos entre este valor, y lo mismo aquí con T3, los tres tienen que dar el mismo valor que corresponde al periodo, ¿verdad? Entonces también tenemos algunos parámetros, ¿verdad? Cuando hablamos de forma de onda, entonces estamos diciendo que es una gráfica, ¿verdad? Que define una trayectoria donde nosotros estamos teniendo una función, por ejemplo, una tensión, en este caso es una tensión. Entonces, esta forma de onda es una trayectoria de la tensión en función al tiempo.
puede ser en función a un ángulo. El día de hoy vamos a ver justamente eso. Entonces puede estar en función a diferentes variables. Luego tenemos otro concepto que es el valor instantáneo. Cuando nosotros hacemos esta gráfica, ¿verdad? Nosotros podemos obtener una función o una ecuación que representa la gráfica, ¿verdad? Pero si yo quiero saber un valor puntual, por ejemplo, quiero saber cuánto vale la tensión aquí. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo mi ecuación, esa ecuación valoro en el eje del tiempo en este caso y me va a dar un valor concreto. Entonces, ese es un valor instantáneo. Es cuando representa solamente un punto. Entonces, tenemos un par, en este caso del tiempo y del valor de la tensión. Entonces, esa sería la diferencia, es un valor puntual. Nosotros tenemos esto que es amplitud pico y valor pico pueden ser parecidos. En el caso de la senoidal sería lo mismo, porque lo que nosotros hacemos es para el amplitud pico, tomamos el valor medio como referencia y a partir de ahí vemos cuál es el valor más alto que tenemos, ¿verdad? Pero como en este caso en la senoidal es cero, entonces el valor más alto sería aquí. Desde cero, este es el valor más alto, ¿verdad? El máximo valor que tenemos. Y lo mismo en el valor pico, pero el valor pico por definición es desde cero. Entonces se da desde cero. Entonces, ¿por qué coinciden? Porque el valor medio es cero en una senoidal y entonces coincide con la definición de valor pico, pero no necesariamente deben coincidir. Cuando hablamos de valor pico a pico, hablamos de pico es el valor máximo, pero pico a pico sería también considerando el valor mínimo que estaría aquí. Entonces sería la suma de ambos, tomar esto como valor absoluto y tomar esto como valor absoluto, y ese es el valor pico. Supongamos que esto vale 3 hasta aquí y esto es menos 3, entonces el valor pico sería 6. Y la forma de onda periódica que justamente acabamos de definir, unas láminas atrás, entonces sería cuando la gráfica se completa y luego vuelve a iniciar, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un ciclo cuando completó eso. Entonces vamos a ver, nosotros estuvimos viendo gráficas en función al tiempo, también puede estar en función a un ángulo, dijimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un eje de ángulos, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente, bueno, vamos a seguir, vamos a terminar esta parte y luego vemos lo del ángulo. Entonces, tenemos aquí un periodo o un ciclo, ¿verdad? Estos son gráficas que van representando que nuestro valor de t tomamos desde un punto. Nosotros en la gráfica anterior empezábamos en cero, por ejemplo, esta empezó un poco más a la derecha. La idea es encontrar exactamente el mismo punto cuando vuelva a repetir la figura y ahí obtenemos el periodo. Entonces aquí tomo en otro tramo y en otro y siempre debe dar el mismo. Aquí tenemos de 0 hasta 0, que es el mismo ejemplo que teníamos aquí. Pero va tomando otros tramos y todo esto debe dar el mismo valor si se trata de la misma forma de onda. Pero estamos hablando solamente de la forma, ¿verdad? Ahora entonces vamos a mirar un poquito cómo quedan con los valores. Por ejemplo, en este caso el periodo es de 1 segundo, pero aquí mi periodo es de 0,4. Aquí empieza hasta aquí y ahí se vuelve a repetir, entonces es de 0,4. Y aquí es de 0,5, aquí empieza y justo aquí va a empezar a repetirse de nuevo la gráfica y este es de 0,5. Entonces vemos que una senoidal, aquí con un valor de periodo, aquí con otro y aquí con otro. Entonces, ¿qué va a variar? Según varíe este parámetro, varía lo que es la frecuencia. Entonces, estas tres senoidales tienen frecuencias diferentes. La frecuencia viene definido por el inverso multiplicativo del periodo. Entonces sería la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces si yo calculo la frecuencia de aquí, de aquí y de aquí, va a ser un valor diferente, ¿verdad? Aquí tenemos un ejercicio en el que se encuentra el periodo de una forma de onda periódica con una frecuencia de, tenemos dos casos, una de 60 Hz y otro de 1000 Hz.
Entonces el periodo es 1 sobre frecuencia, 1 sobre 60 y nos da 16 milisegundos. Y en el caso B nos pedía una frecuencia de 1000, entonces 1 sobre frecuencia. Esto es de despejar, porque nosotros tenemos aquí frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Pero si yo quiero despejar el periodo, entonces 1 sobre frecuencia. Entonces tenemos ahí la ecuación que está empleando en este ejercicio. Va a ser 1 sobre frecuencia es igual a 1 sobre 1000 y esto nos da 1 milisegundo. Entonces, una senoidal, ¿verdad? Que tiene una frecuencia y otra senoidal con otra frecuencia, esta diferencia se debe a que el periodo es diferente. Entonces, como no tienen el mismo periodo, tienen una frecuencia diferente entre sí, aunque tengan aparentemente la misma silueta, ¿verdad? La misma forma de onda. En este caso no se determine la frecuencia. Entonces aquí vamos a ver un poquito eso que estábamos viendo de T1, T2, ¿verdad? Entonces para calcular el periodo, no es que nosotros estamos limitados a que yo debo escoger este punto donde está abajo, ¿verdad? Donde vale 0 y repetir esto. No, nosotros podemos escoger cualquier tramo siempre y cuando identifiquemos dónde se vuelve a repetir. Por ejemplo, yo quiero escoger este de aquí. Entonces, ¿dónde se vuelve a repetir esto en mi forma de onda? Aquí, ¿verdad? Porque viene, hace la parte negativa, luego la parte positiva. O sea, aquí va a empezar de nuevo a hacer la parte negativa, entonces quiere decir que ahí va a volver a repetir. Entonces Sería yo otro tomo ciclo. estos dos valores, ¿verdad? Aquí tengo 5 y aquí 25, entonces 25 menos 5 es 20, entonces mi periodo va a ser 20. No debo olvidarme la unidad de medida, esto está en mili, entonces por eso mi periodo va a ser 20 mili, que sería 20 por 10 a la menos 3. Y ahora sí ya puedo calcular mi frecuencia, que es 1 sobre periodo, va a ser 1 sobre 20 por 10 a la menos 3, y esto me da 50 Hz. Entonces si yo hubiera escogido otros tramos, por ejemplo aquí, donde esto se vuelve a repetir, aquí, ¿verdad? Entonces si yo hubiera escogido esto y hubiera restado este punto con este punto, me tendría que dar también 20 mili. En este caso yo escogí ese valor, pero solamente porque queda un poco más visible el valor. Vamos a escoger otro, por ejemplo. A ver, podría ser aquí y aquí, ¿verdad? Porque aquí empieza a ser positivo, a subir, a tener valores positivos que incrementen. Luego aquí baja, aquí repite. Entonces aquí estoy completando un periodo. Entonces, ¿qué hago? 35 mili menos 15 mili me da nuevamente 20 mili. Entonces se cumple eso que dijimos que siempre va a dar el mismo periodo sin importar en qué tramo nosotros estemos trabajando de nuestra senoidal. Tenemos aquí una observación que cuando nosotros utilizamos circuitos que sean RLC, la forma de onda senoidal no se ve afectada. Entonces por eso es que es más utilizada la forma de onda senoidal, ¿verdad? Em, Algo que todavía no hablamos es que nosotros ahora estamos hablando de corrientes alternas, ¿verdad? Esta corriente alterna nosotros podemos expresarlo como CA. Entonces decimos CA o sea, la tensión en CA. Entonces está en corriente alterna. Y si es en corriente continua es DC, en una abreviatura. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo, nosotros estuvimos hablando de funciones donde el eje de aquí, de la horizontal, estaba en segundos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar a trabajar en grados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de un ciclo, quiere decir que nosotros completamos algo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una senoidal, como aquí, esto nosotros podemos representarlo por medio de fasores. Entonces, una forma de verlo es como tenemos aquí una circunferencia, ¿verdad? Yo tengo aquí mi circunferencia, entonces aquí yo estoy en 0 grados, aquí estoy en 90 grados, ¿verdad? 180 y así sucesivamente. Entonces, si yo parto aquí en 0 grados, yo inicio mi camino de la circunferencia y vuelvo hasta aquí. ¿Cuándo vuelvo al mismo punto? Cuando alcanzo o recorro 360 grados. Entonces, esto es lo mismo que pasa aquí. Yo inicio aquí mi recorrido
Y aquí completo mi recorrido. ¿Por qué? Porque aquí voy a empezar de nuevo mi senoidal. Entonces es lo mismo. Aquí yo completé una vuelta. Si yo hago esto, ya estoy repitiendo la vuelta. Entonces por eso yo puedo decir que un ciclo se completa en 360 grados, que es 2pi, ¿verdad? Si es que trabajamos en radianes. Nosotros cuando hablamos de ángulo podemos trabajar en 2 unidades, ya sean radianes o en grados. Entonces aquí nos indica que 2pi es lo mismo que 360. Entonces esto en la unidad de radianes y esto en grados. Entonces esto es muy importante, no tenemos que olvidarnos. Nosotros completamos un periodo o un ciclo cuando alcanzamos 360 grados, que es igual a 2pi. Entonces para nosotros es importante manejar lo que sería el cambio de unidad de medida. Entonces aquí tenemos nuestra tabla que nos ayuda a eso. O en todo caso, podemos decir que pi es a 180. Entonces, si yo quiero saber cuánto es 2pi en grados, entonces va a ser 2pi por 180 sobre pi. Esto simplifico y me da 360 grados, lo cual es cierto porque es lo que estamos teniendo indicado aquí. Entonces, esto sería para convertir. Aquí tenemos la misma gráfica, pero en este caso ya tenemos indicado, ¿verdad? En radianes. Pues nosotros primeramente estábamos viendo todo en grados, entonces ahora estamos viendo en radianes. Sería 0, esto es 90, esto es 180 y 2pi aquí 360. Bueno, entonces ahora vamos a incorporar un nuevo parámetro que sería la velocidad angular. Entonces, esta velocidad angular viene definido por la distancia sobre el tiempo. Entonces, en nuestro caso, la distancia sería en grados, pero sería cuántos grados recorrimos en un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica lo que nos indica es la relación que existe entre estos fasores que mencionamos y la senoidal. Por ejemplo, si está aquí nuestro fasor, esto representa 45 grados porque es en donde choca con nuestra senoidal, porque esto sería una senoidal solamente que está incompleto. Va así, ¿verdad? Bueno, entonces estamos mirando el fasor. Bueno, por ejemplo, aquí es de 45 grados, entonces lo que hacemos es desde el fasor, que forma aquí un ángulo de 45 con la horizontal, trazamos una proyección y vemos dónde choca con nuestra senoidal. Aquí tenemos graficado solo un pedazo porque es la parte que nos interesa, entonces por eso completé aquí con esta línea roja una senoidal. Entonces, hacemos la proyección y es donde choca con nuestra senoidal. Vamos a agregar, por ejemplo, esta gráfica y vemos que es hasta 45, entonces sería aquí. Se nota más con el de 90, por ejemplo, aquí el fasor forma 90. Está nuestro fasor, el ángulo 90 con la horizontal, hacemos la proyección y choca con nuestra senoidal y choca justamente en el valor máximo, que sería aquí. Y al graficar, vemos que efectivamente forma 90. Pi sobre 2 es 90 grados. Entonces, esto está en radianes y en grados serían 90. Entonces, nos muestra cómo se va formando eso. Por ejemplo, aquí en 135 trazamos la proyección y choca aquí. Entonces, eso buscamos aquí en nuestra gráfica e indicamos. Y esa sería la manera en que se va construyendo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos las ecuaciones de la velocidad angular, que sería el cociente entre el ángulo sobre el tiempo. Entonces, si despejamos de aquí el ángulo, es igual a W por T, que sería W es la velocidad angular por el tiempo. Y aquí expresado de otra manera, ¿verdad? Entonces, tenemos en función al periodo y aquí en función a la frecuencia. Entonces, miramos este gráfico. Entonces, aquí tenemos una senoidal cuya velocidad angular es de 100 radianes por segundo y aquí otra donde es 500. Entonces, cuando más alta es la frecuencia, tenemos más senoidales en un cierto tiempo. Por ejemplo, eso es lo que nos estaba mostrando aquí. Entonces tenemos diferentes frecuencias. Entonces cuanto más ciclos entra en un mismo tiempo, que tenemos en un segundo, entra solo un ciclo. Aquí en un segundo entra uno
2, 2,5. Y aquí en un segundo entra 1 y 2. Entonces, este tendría una frecuencia más elevada con relación a las otras dos senoidales. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Nos dice, determine la velocidad angular de una senoidal de 60 Hz de frecuencia. Entonces, 60 Hz es nuestro dato. Vamos a extraer eso. Entonces, la frecuencia es de 60 Hz. Y quiere la velocidad angular. Entonces, W es igual a 2pi por frecuencia. Entonces, podemos calcular esto y va a ser 2pi por 60. Si esto simplificamos, nos da este valor. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Nos dice, tenemos una velocidad angular, valor de W de 200 radianes por segundo, y quiere que calculemos cuánto tiempo le va a llevar recorrer hasta 90 grados. Entonces nosotros habíamos visto que el ángulo es igual a WT. Si yo despejo de ahí T, tendría alfa sobre W. Entonces quiere saber en 90. Entonces si graficamos eso, ¿cómo sería? Voy a buscar en grados para que sea más sencillo. Voy a llevar esto para que podamos imaginarnos un poco lo que nos va diciendo. Entonces, ahí. Entonces nos dice que empezó su recorrido, ¿verdad? Empezó su recorrido y quiere saber aquí, que está en 90 grados, cuánto tiempo transcurrió. Entonces sería esta misma senoidal, pero con un eje de tiempo. Pero nosotros sabemos que 90 grados es cuando alcanza el máximo valor. Uy, perdón, el máximo valor aquí. Entonces, si nosotros nos vamos a uno que tenga el eje en función al tiempo como aquí, bueno, eso está desfasado aquí, por ejemplo. Entonces, si me pide 90, yo sé que es exactamente aquí, pero eso sé porque yo acabo de dibujar, de ver esto y puedo identificar los grados, ¿verdad? Entonces, por eso sé, igual traje esto para que podamos visualizar que efectivamente aquí es 90, pero necesitamos un eje en función al tiempo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Utilizamos la ecuación, ¿verdad? Y calculamos esto es sobre 200. Entonces, calculamos eso y nos da, em, bueno, en realidad esto nosotros tenemos que utilizarlo en radianes. Entonces, ¿cuánto sería 90 grados en radianes? Esto es pi medios. Entonces, el tiempo va a ser igual a pi medios sobre W, que es 200, y esto me da 7,85 mil. ¿Cómo sé que es pi medios? Porque habíamos usado nuestra regla de 3, ¿verdad? Que decía que 360 grados es igual a 2pi. Entonces, 90, ¿cuánto va a ser en radianes? Entonces, X va a ser igual a 90 por 2pi sobre 360. Y así llego al valor de pi medios. El siguiente ejercicio nos dice que encontremos el ángulo que recorre la forma de onda, nos da un valor de dato de frecuencia de 60. Entonces ya sacamos el ángulo, el dato, sacamos el valor, 60 Hz, en un lapso de 5 milisegundos. Entonces ahí nos está dando el valor del tiempo. Y quiere conocer alfa. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Entonces tenemos 2pi por frecuencia, que es 60, por el tiempo, que es 5 mil. Entonces 5 mil es 5 por 10 a la menos 3. Y así obtenemos este valor. Esto es muy importante indicar que están radianes para que no nos confundamos con grados, ¿verdad? Y siempre